Shalom, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo. Hoy quiero empezar con una pregunta bastante honesta y bastante directa. ¿Alguna vez has querido hacer lo correcto, pero terminas haciendo lo contrario? ¿Has sentido esa batalla interna entre lo que sabes que agrada a Dios y lo que tu carne desea? Y que me tiene preso. Esto no lo dice un loquito, un recién convertido, lo dice el apóstol Pablo, un prócer. Luego culmina y dice: desdichado de mí, ¿quién me va a librar del poder de la muerte que está dentro de mi cuerpo? Esto explica, o esto aparece en las Escrituras para demostrarnos que no importa lo que hagamos, con cuánto empeño lo intentemos, siempre seguimos pecando de alguna u otra forma contra Dios. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Ven el punto? Pablo está diciendo: yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer, pero aún así peca. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es una descripción incisiva de alguien en conflicto consigo mismo. Alguien que ama la ley moral de Dios. Alguien que en la profundidad de su vida quiere obedecer la ley moral de Dios, pero es jalado y alejado de su cumplimiento por el pecado que está en él. Si te has sentido de esa manera, no eres un cristiano derrotado, no lo piense. Eres un cristiano real. Hoy vamos nosotros a estudiar unos de los pasajes más profundos de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque esta palabra puede traer luz y libertad y restauración a tu vida. Antes de nosotros iniciar, hagamos juntos una oración. Padre amado, en esta hora me postro delante de ti con un corazón humilde y sediento. Reconozco que sin tu luz no puedo entender tu palabra y sin tu espíritu no puedo vivir lo que ella demanda. Te suplico, Señor, que abras mi mente y mi corazón, que ilumine cada palabra que leeremos hoy y que este estudio no sea solamente conocimiento, sino también transformación. Revela lo profundo de tu verdad, confronta mi pecado, consuela mi alma y fortalece mi espíritu. Espíritu Santo, sé mi maestro en esta hora. Te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciemos este estudio leyendo el libro de Romanos capítulo 7, versículo 21. Leamos juntos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En este versículo resume de manera magistral el conflicto espiritual interno que el apóstol Pablo ha estado desarrollando desde los versículos anteriores. La palabra que aparece en este versículo, esta palabra ley, aquí no se está refiriendo necesariamente a la ley de Moisés, sino a un principio o fuerza que actúa como una ley natural. El mal presente en su carne. Aunque Pablo quiere hacer el bien, como lo dice este texto, de una forma voluntaria, conscientemente, con su mente regenerada, se encuentra Pablo con que el mal todavía habita en él.
Este mal no lo define completamente, pero sí coexiste con sus deseos de obedecer a Dios. El verbo en este versículo, el verbo ayo, miren este verbo, que en griego sería eurisko. Este verbo sugiere un descubrimiento doloroso, un descubrimiento de Pablo bastante doloroso, como quien tropieza con una realidad bastante incómoda. La palabra clave en este versículo sería ley, mal, yo quiero hacer el bien. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Pablo hace reseñas sobre esto y dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Al mismo tiempo también lo señala en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 que dice, pues aunque ando en la carne, no militamos según la carne. El comentarista John Stott escribe, la regeneración no destruye de inmediato el pecado que mora, más bien inicia una guerra contra él, es decir, contra el pecado. En ese sentido, el creyente genuino debe entender que tener buenos deseos no significa estar exentos de luchas espirituales. El simple hecho de anhelar hacer el bien no elimina la presencia activa del pecado en su vida. Esta batalla que tiene el cristiano, esa batalla constante entre el querer y el hacer, no debe ser vista como un fracaso, sino como una evidencia de una vida espiritual. Solo aquellos quienes han nacido de nuevo experimentan esta tensión interior. Por eso, el conflicto no es señal de condenación, sino de transformación en proceso. Vamos a leer ahora juntos del capítulo 7, el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En este versículo vemos que Pablo introduce una dimensión bastante profunda y espiritual. El hombre interior, en griego sería oesoantropos, que representa la parte regenerada del creyente, renovada por el Espíritu. Este yo interior no solo conoce la ley de Dios, sino que se deleita en ella. Esta palabra deleitarse, que aparece aquí del griego sinidomai, sugiere un placer gozoso, emocional y consciente. El deleite en la ley de Dios no es forzado ni superficial, sino algo genuino que fluye la nueva naturaleza dada por Cristo. Esta declaración contrasta con el yo exterior, sí, el hombre carnal, el hombre de afuera, donde reside otra clase de ley en conflicto permanente con el yo interior, el renovado por Cristo. La palabra clave de este texto sería hombre interior, deleitarse, ley de Dios. En ese sentido, el Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia, la delicia del hombre interior. Efesios 3:16 dice, fortalecidos en el hombre interior. Bastante interesante para que el hombre interior pueda vencer al hombre exterior. El comentarista Charles Hudgett señala, este gozo en la ley de Dios demuestra que Pablo no es un hombre no regenerado, sino uno en quien el Espíritu ha hecho ya morada. Y es que alguien nacido de nuevo
experimenta gozo al meditar en la palabra de Dios, pues ella alimenta el deleite genuino en Dios. Este deleite no es un deleite emocionalista y un deleite pasajero, sino el reflejo profundo de una nueva naturaleza transformada. Por eso es vital buscar la Escritura, es decir, escudriñarla, estudiarla diariamente, no como un deber religioso, sino como un deleite espiritual. Cuanto más nos sumergimos en la palabra de Dios, más se aviva nuestro amor por Dios. Alimentar ese gozo fortalece nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este versículo es como un campo de batalla. Aquí Pablo reconoce la existencia de otra ley, no externa, sino interna, que actúa dentro de sus miembros, dice aquí. Nótese en el versículo, dentro de mis miembros, es decir, su cuerpo mortal. Esta ley se revela, y en griego esta palabra se revela sería antitrasteustai, que es un término militar, contra la ley de su mente, es decir, contra su voluntad regenerada, que se deleita en Dios. El conflicto aquí es tan intenso que el apóstol Pablo se siente llevado cautivo. Esta palabra llevado cautivo en griego sería eishmaloteiso, que significa hecho prisionero de guerra. Por esto la ley del pecado no se trata de una esclavitud total, pero sí de una experiencia de derrota momentánea. Esto revela el poder persistente del pecado aún en el creyente. No sé si te has sentido así en algún momento de tu vida, cuando sientes que el pecado como que te está venciendo, pero la ley de Dios lógicamente siempre vence por nosotros. La palabra clave aquí sería ley, se revela, me lleva cautivo la ley del pecado. En Santiago 1, 14 al 15, Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado cuando es atraído y seducido por nuestra propia concupiscencia, deseo interno. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice que batallan contra el alma, el pecado, ¿verdad? Esos deseos carnales. El comentarista Martin Jolley escribe: el cristiano es una persona en guerra consigo misma. El viejo hombre sigue luchando, pero ya no reina. La lucha contra el pecado, amados hermanos, es una realidad diaria que el creyente no puede ignorar. Reconocer esta lucha no es hipocresía, es sinceridad espiritual. El hecho de pelear contra el pecado demuestra que el Espíritu Santo está obrando. No es, hermanos míos, la perfección lo que prueba nuestra fe, sino la perseverancia en medio del conflicto. Cada batalla que podemos nosotros vencer nos acerca más a la imagen de Cristo. Leamos juntos Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Este grito es el clímax emocional de este capítulo. Pablo no está derrotado, sino consciente del peso de su lucha interna. Dice Pablo, miserable de mí, que en griego sería
talaiporos hago ántropos. Y esto denota angustia bastante profunda, no desesperanza. El cuerpo de muerte que aparece en este texto no es solo el cuerpo físico, sino el sistema corporal contaminado por el pecado. Algunos comentaristas ven aquí una alusión al castigo romano de atar un cadáver al criminal, algo que Pablo habría conocido. La pregunta, ¿quién me liberará?, que aparece en este texto, es retórica, anticipando la gloriosa respuesta en el versículo siguiente. Las palabras claves de este versículo serían miserable, librará, cuerpo de muerte. Y referente a esto, el mismo Pablo en 2 Corintios 1, 9 al 10 dice, el cual nos libró, haciendo referencia a Jesucristo que nos libró de ese cuerpo de pecado. Y Filipenses 3, 20 al 21 dice que Cristo transformará el cuerpo de humillación. Así lo dice. Y en ese sentido, el teólogo Agustín de Hipona dijo, el alma convertida a Dios gime en su prisión terrenal deseando la plena redención. Amados amigos y hermanos en Cristo, el verdadero creyente no se acomoda a vivir en un estado de lucha constante con el pecado como si fuera algo normal o algo definitivo. En su interior hay un anhelo profundo de ser completamente libre del cuerpo de la muerte y experimentar la glorificación prometida en Cristo. Esta esperanza lo impulsa a perseverar, a orar con fervor y a caminar con fe hacia la eternidad. No se resigna, sino que mira al cielo con expectativa. Su corazón late por el día en que será plenamente transformado a la imagen de su Salvador. Leamos nuestro último versículo y último del capítulo 7, Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo está ya en gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. La solución del conflicto en el capítulo no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en la obra redentora de Cristo. Aunque todavía experimenta la dicotomía mente regenerada versus carne contaminada, la victoria viene por medio de Cristo. Esta es una transición gloriosa hacia Romanos capítulo 8, que más adelante estaremos estudiando, donde se explicará la vida en el Espíritu. El contraste no significa vivir en pecado con resignación, sino reconocer nuestra dependencia total en Jesucristo. La palabra clave en este versículo 25 sería gracias a Dios, Jesucristo, mente y carne. En ese sentido, Pablo mismo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Romanos capítulo 8, versículo 1, que vamos a estudiar en el siguiente video, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El teólogo F.F. Bruce observa, el capítulo 7, versículo 25 del libro romano, no concluye en desesperación, sino en gratitud, porque el evangelio no deja al creyente atrapado en el conflicto, sino que lo conduce hacia la victoria en Cristo. Aunque el creyente, amado hermano y amigo, enfrente luchas internas y tropiezos, no vive bajo condenación, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz.
Su victoria no depende de su fuerza, sino del poder de Dios que actúa en él por medio del Espíritu Santo. En Cristo siempre hay esperanza de restauración, crecimiento y libertad. La gracia no solo perdona, sino que también capacita para nosotros poder vencer. El creyente debe caminar con fe, sabiendo que la victoria ya le pertenece en Jesús. En fin, mis estimados hermanos y amigos, este pasaje no presenta a un cristiano derrotado, sino a un cristiano consciente de su realidad espiritual. Pablo no está diciendo, soy un esclavo del pecado, sino estoy en lucha constante, pero la victoria está asegurada en Cristo. Pablo está representando a todo cristiano que ha sido regenerado por la sangre de Cristo. El hecho de que somos regenerados en Cristo no significa que no haya un conflicto entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, no debemos interpretar Romanos capítulo 7 como una licencia para nosotros pecar, como anteriormente en el capítulo 6 lo había enseñado Pablo, sino como una radiografía del corazón regenerado que batalla contra la carne. Romanos 8 será la respuesta gloriosa al clamor del capítulo 7. Pero esta sección nos ayuda a identificarnos con Pablo y a confiar no en nuestro esfuerzo, sino en la gracia que fluye de Cristo Jesús. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por revelarnos la profundidad de nuestro conflicto interno. Ayúdanos a deleitarnos cada día en tu ley y fortalecernos con el poder del Espíritu Santo. No queremos, Señor, vivir cautivo, sino confiados en la victoria que ya ganaste por nosotros en la cruz por medio de Jesucristo. Te entregamos nuestra lucha, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro libertador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta enseñanza bendijo tu vida, te invitamos a suscribirte en este canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros estudios bíblicos. Recuerda darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesita esta palabra. Ayúdanos a llevar la verdad del Evangelio a más corazones. Gracias por acompañarnos hoy en este tiempo con la palabra. Recuerda, si estás en lucha, no estás solo. Cristo está contigo y en Él ya tiene la victoria. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe cada día. Hasta el próximo estudio, si así Dios lo permite. Nos vemos. Bye.